Buenas noches. Nuestro programa de hoy no tiene nada que ver con la información que nosotros dimos a los periódicos, ni tampoco con las promociones que Televisión Española les dio a conocer. Hemos conseguido un documento excepcional con la colaboración inestimable del equipo de corresponsales de Televisión Española en los Estados Unidos. Es un documento estremecedor. Nuestra compañera Nuria Ribó entrevistó en exclusiva para Querido Pirulí a un hombre al que van a matar mañana. Un hombre que mañana se sentará en la silla eléctrica, Earl Clanton. Espero que la importancia de este documento justifique los defectos formales del programa, que ha sido improvisado a partir de las 7 de la madrugada de hoy, hora en que recibimos las imágenes de la entrevista que ustedes podrán ver en la segunda parte de Querido Pirulí. Han sido unos días de extraordinaria tensión hasta conseguir permiso de las autoridades americanas, abogados, naturalmente el propio condenado a muerte. Estas gestiones han sido especialmente duras. Madrid, Nueva York, Richmond, en Virginia. Y quiero agradecer muy especialmente a Soledad Álvarez Cotos y a Nuria Ribó la ayuda del trabajo y el talento. También a Ignacio Carrión, de Diario 16, que nos echó una mano. Han sido 3 días sin pegar ojo y hoy una locura, pero creo que ha valido la pena. Solo falta que se cumpla nuestra esperanza de que Clanton sea indultado mañana, porque nosotros estamos contra la pena de muerte. Y estamos contra la pena de muerte porque entendemos que sí, es lícito matar, todo es lícito. Y agradezco y pido perdón a mis invitados de esta noche porque han sido prácticamente arrancados de sus mesas, sus sillas, sus lugares de trabajo. No teníamos tiempo para hacerlo de otra manera. Gracias por venir, Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, donde Ignacio Carrión publicó el domingo una entrevista con el condenado a muerte Clanton. Gracias, Eduardo Sotillos, director de Radio Nacional. Y gracias, Ramón Pi, director del diario Ya. Buenas noches a los tres. Creo que Pedro J. trae noticias recientes sobre el caso Clanton. Sí, ciertamente en Diario 16 estamos viviendo ya la historia de Clanton como si fuera casi un pariente nuestro. Y quizá esta pueda ser la grandeza de los medios de comunicación, que hoy, gracias a televisión, tantos españoles puedan también conocer la historia de la vida de este hombre, que es una vida que puede acabarse dentro de muy pocas horas. Acabo de hablar con Ignacio Carrión, que está en Richmond, muy cerca de la penitenciaría donde puede tener mañana lugar la ejecución. Y Carrión, que está tremendamente implicado en la historia, está hablando con Clanton prácticamente todos los días, me ha contado, y he leído la crónica que mañana publicaremos en el periódico relatando las vicisitudes últimas, que precisamente hace muy pocos minutos, hace muy pocas horas, el juez del distrito ha dictado un auto, ha dictado una sentencia, ha tomado una decisión aplazando la ejecución de Clanton. Sin embargo, el Ministerio Fiscal, el representante del Estado, ha apelado contra ese aplazamiento, primera circunstancia ya que estremece, ¿no? Y los abogados son bastante pesimistas en cuanto a lo que pueda decidir el Tribunal Superior, que es el Tribunal de Circuito que se llama. Ellos temen que el Tribunal Superior, el Tribunal de Circuito, revoque el aplazamiento dictado por el juez y ya solo quede como última esperanza la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo. E incluso los abogados, en un detalle que sería truculento, temen que pudiera acelerarse, que pudiera adelantarse unas horas la ejecución para impedir que el Tribunal Supremo llegara a tomar cartas en el asunto. Porque teóricamente la tradición, macabra tradición, de la penitenciaría de Richmond dice que la silla eléctrica se conecta a las 11 de la noche. Sin embargo, los abogados temen que pueda conectarse durante el día antes, porque sería perfectamente legal. Es decir, desde el comienzo del nuevo día podría ser ejecutado este hombre. Desde 1976, fecha en que una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos permitió el restablecimiento de la pena de muerte
en Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos, se han ejecutado como a 66 personas. Y es significativo, 4 en los primeros 5 años, 62 en los 4 años siguientes. Parece que hay un masivo apoyo de la pena de muerte hoy. Y bueno, se podrían seguir dando muchos más datos, pero yo creo que podríamos hablar, en primer lugar, sobre ese apoyo que parece que crece a la pena de muerte en Estados Unidos y posiblemente aquí también, no lo sé. A mí, desde luego, es el aspecto que más me preocupa, porque efectivamente, ojalá, como consecuencia de alguna movilización parecida a la nuestra de opinión pública, y sobre todo, ojalá, si esa movilización se produjera sobre el terreno en los estados de los Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, se pudiera acabar con la pena de muerte y pudiéramos salvar por lo menos esta vida. Como soy un poco escéptico ante esa posibilidad, lo que sí me gustaría era aprovechar esta ocasión para una reflexión global sobre lo que está ocurriendo, que es preocupante. Porque este propio hombre condenado, que yo leí las declaraciones a Carrión, no he tenido la ocasión de verle y escucharle ahora en este reportaje de televisión, pues la verdad es que él pone de manifiesto algo con una frialdad y casi con un rigor de análisis estremecedor. No conozco la personalidad de este individuo, pero la verdad es que él ya dice que se está detectando en la sociedad americana un incremento de personas que opinan a favor de la pena de muerte, que está contestado en las últimas encuestas que se llevan a cabo, que la sociedad empieza casi a reclamar mayoritariamente la pena de muerte. Y dice él una frase que a mí me ha estremecido, que es, dice, si yo fuera un político y buscara el voto, le prometería a la gente lo que la gente quiere que le prometan. Bueno, eso es estremecedor como análisis. Claro, la pena de muerte. Es saber por qué se supone que a la gente le va a interesar más que se apruebe. Claro, por eso lo que quiero decir, que habría que la campaña importante ahora no es la anécdota, sino que yo creo que la campaña, una obligación de líderes de opinión y de medios de comunicación, es convencer a esas personas que se dejan llevar por el instinto, que es la venganza, antes que por la justicia, que es una razón evolucionada, y piensan que la venganza además les protege. Es decir, lo que tienen que saber, como también lo dice el propio Clanton, es que en aquellos estados que en Norteamérica tienen la pena de muerte, es superior el número de asesinatos que se cometen, mayor el índice de criminalidad. Es que seguramente ahora no tenemos datos ni probablemente tenemos conocimientos suficientes para saber exactamente con alguna precisión lo que pasa en los Estados Unidos. Pero hay un dato que es estremecedor, lo que no sé si riguroso. Parece que de cada 10 norteamericanos, 7 están a favor de la pena de muerte. Sí, no, lo que yo quería decir, Fernando, es que yo no sé hasta qué punto, no sé qué es la causa, cuál es la causa y cuál es el efecto. Es decir, presentar aquellos estados de los Estados Unidos donde más penas de muerte se ejecutan es aquellos estados de los Estados Unidos donde hay mayor criminalidad. No puede ocurrir que en la gente ese deseo de venganza, de considerar la justicia como la ley del talión, el que mata debe morir, sean precisamente aquellos estados donde hay mayor criminalidad y donde por consiguiente la gente cede antes ante el instinto primario de venganza. No, pero es que lo que ocurre es que también en todos aquellos países en los cuales se ha suprimido la pena de muerte no se ha producido un incremento del número de muertes. Lo tremendo, violentas. Y lo estáis apuntando, y se quedaba también reflejado porque inmediatamente después de hablar con Clanton hablamos con representantes de Amnistía Internacional y hablamos con el grupo de abogados que en Estados Unidos están intentando luchar por abolir la pena de muerte. Lo tremendo es que quedaba constatado que los americanos, a la hora de preguntarles ¿usted es partidario o no de la pena de muerte?, eran conscientes de que la pena de muerte carece ya de valor disuasorio. Es decir, que decían, a pesar de que soy consciente de que la pena de muerte no tiene valor disuasorio, estoy a favor de la pena de muerte. Es decir, hay un componente, explicaban por qué. Hay un componente de sadismo. Claro. Y se extrañaban muchísimo de que ningún país de la Europa occidental tuviera en vigor la pena de muerte. Es decir, esa sociedad tan magnífica en algunos aspectos, qué decadente es en otros aspectos. Es decir, porque si se dice que la venganza es un plato que se sirve frío, en el caso de los Estados Unidos es que se sirve congelado, porque estamos hablando aquí en esta mesa y los españoles van a ver y van a conocer a Clanton
y en Estados Unidos es el preso número 9.500, etcétera. Bueno, y además este es un hombre, cuando dice lo de frío, que va a ser ejecutado, ojalá ocurra que no, 8 años después de haber cometido, por eso te digo, creo que hay... y ante la indiferencia general, los periódicos publicarán como máximo 5 líneas. Hablarán de grandes movilizaciones contra ejecuciones en Sudáfrica, contra matanzas de palestinos en los territorios ocupados, y al lado, no en su patio trasero, sino en su cuarto de estar, van a ejecutar a un hombre. Van a asesinar a un hombre. No, la pena de muerte es un asesinato legal. Exacto, legal. Vamos a ver, Max Weber fue el que consagró la teoría, según la cual, la teoría de toda sociedad civilizada, según la cual el poder legítimamente constituido es el único capaz de ostentar el monopolio de la coacción. El monopolio de la violencia solo lo puede ostentar el poder. Por eso está la policía. La violencia llevada a su máximo grado es la pérdida de la vida del hallado culpable de los delitos y tal. Creo que los cuatro estamos militantemente contra la pena de muerte. Me parece que estamos militantemente contra la pena de muerte. Bueno, pues la diferencia entre un asesinato y una ejecución está en el aspecto legal. Y esto hace a los poderes públicos especialmente responsables del destino de la vida de las personas, ciertamente. Pero fíjate, ahora, Ramón, perdón un detalle. El propio Tribunal Supremo, que en Estados Unidos, como recordaba Fernando García Tola, hubo un momento en que abolió para todo el territorio de la Unión la pena de muerte. Ya decía en aquella sentencia, creo recordar, que era porque le parecía que en cualquier caso era excesivo, execrable, desajustado. Y luego ya, cuando 3 años más tarde abrió la mano, por decirlo de alguna manera muy gráfica, lo abría, bueno, haciendo que algunos estados. Luego todavía lo que se está produciendo es una cosa mucho más dramática, es decir, hasta desde el punto de vista ya, para no perdernos en grandes conceptos de la filosofía del Estado y del poder y de la violencia, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mala fortuna, si se me permite entrecomillar esta expresión, de un hombre que asesina o que comete un delito que puede tener pena de muerte 3 kilómetros más allá o 3 kilómetros más acá, claro, de una raya, es la vida o es la muerte. Es terrible. Entonces, eso todavía a mí me hace pensar en que sería un argumento más, claro, como para que el ciudadano se estremeciera y pensara hasta en la arbitrariedad, en la trágica lotería, la dramática lotería de la vida o la muerte. La tremenda relatividad de las cosas. Uno piensa que la verdadera unidad de medida, lo que de verdad establece la diferencia, es estar muerto o estar vivo. Es decir, y un hombre equivale a todos los hombres en un caso así. Yo me acuerdo que hace pocos años estuve tratando de reconstruir la peripecia de las últimas personas, porque, ojo, estamos hablando de algo que va a suceder mañana en Estados Unidos, pero también de algo que sucedió no hace tantos años entre nosotros, de algo que sucedió hace 12 años en España. Yo estuve tratando de reconstruir los últimos meses, los últimos días, las últimas horas de la vida de las personas, de los 5 jóvenes que fueron ejecutados en España 75. En 1975 en los estertores del régimen franquista. Y al recordar todo aquello, te dabas cuenta que si simplemente los acontecimientos hubieran ido de otra manera, es decir, si simplemente el régimen de Franco hubiera terminado 3 meses antes o 3 meses después, esos chicos probablemente estarían vivos. Es decir, que el azar y la casualidad pueden combinarse macabramente. Sí, hoy mismo está amenazado de muerte un español. Exacto. Está en estado de permanente amenaza de muerte un español que está retenido por ETA. Ahora mismo. A mí me permitís que yo diera un paso adelante, porque creo que estamos... me gustaría aprovechar estos minutos porque, como en plan de conciencia casi moral, para dirigirme, si pudiera, a alguna de esas personas que les está en estos momentos latiendo en su imaginación la posibilidad de que no fuera del todo malo que hubiera la pena de muerte para corregir pues excesos y terrorismo, inseguridad ciudadana y todas esas cosas. Yo les diría que habría que hacer un estudio muy profundo de cualquier situación que se pudiera producir en la sociedad española en ese sentido, analizarla muy pronto, cortarla de raíz con argumentos
con convencimiento a las personas de que no se resuelve nada, de que la solución no es la implantación otra vez de la pena de muerte, pero que es verdad que al mismo tiempo y simultáneamente hay que decir, ¿esté usted seguro de que la sociedad va a defenderle de una situación de riesgo y de inseguridad? Es decir, de tal manera que las penas sustitutorias de la pena de muerte van a ser eficazmente cumplidas, le van a asegurar de alguna manera la doble función que hay tiene mucha gente que no se una cree pena. esto ahora. Sí, pero hay que empezarlo a decir. Es decir, las dos misiones, la coercitiva, la que restringe la libertad, pero luego la misión que tiene la privación de libertad, que es al mismo tiempo la reeducación, eso es absolutamente imprescindible y nos debíamos de plantear urgentemente. Pero, es decir, Ramón, ¿tú crees en la ejemplaridad de la pena de muerte? No creo en eso. Creo que eso es una falacia. Claro. ¿No te Yo creo que parece la pena de muerte puede ser legal, pero creo que no es legítima nunca. Nunca. Ni para el peor de los criminales. Porque la vida es un valor absoluto. La vida o se tiene o no se tiene. No se puede estar un poco muerto. Eso es terrible. No se puede acabar con la vida de un ser humano. Ningún ser humano es dueño de la vida de otro ser humano. Ni se puede ser bondadoso por la mañana y verdugo por la tarde. Porque me estoy acordando, precisamente ahora que hablo de lo que ocurrió hace 12 años en España, que precisamente el último acto público del general Franco, inmediatamente antes de firmar las sentencias que terminaron en los fusilamientos, fue la recepción a los niños de la Operación Plus Ultra. Aquello no era sostenible, es decir, el general Franco no podía ser bondadoso con los niños, no podía ser la imagen del gran padre por la mañana y el gran verdugo por la noche. Por eso aquello se terminó, aquello no era consistente. Yo creo que en el caso de Earl Clanton estamos hablando de un ser humano con nombre y con apellido. Ojalá fueran nuestras palabras pancartas que pudieran desfilar delante. Estamos hablando del señor Clanton, pero en este momento en Estados Unidos, me parece, si no tengo que equivocar los datos, hay como 1.700 y pico condenados a muerte. Hoy mismo hoy mismo ha sido ejecutado en Luisiana otro hombre también de raza negra, qué casualidad. Digo que ojalá fueran nuestras palabras pancartas que pudieran pasear delante de la Embajada de los Estados Unidos, que se llena de protestas por las historias de la OTAN y otras cosas, en el fondo intangibles, en el fondo abstractas. Pero tú estás generalizando mucho en los Estados Unidos. Yo estoy aplicando el método radical de acercamiento a la realidad. Pero a mí me parece... Yo estoy verdaderamente conmocionado. A mí me parece que tú estás de acuerdo con más de la mitad de los ciudadanos de los Estados Unidos en esto. No, la mayoría de los ciudadanos norteamericanos están a favor de la pena de muerte, desgraciadamente. No en todos los estados. No, las encuestas que estamos utilizando son de alcance nacional. Lo que pasa es que no en todos los estados se han podido construir mayorías suficientes para su implantación, porque por hay eso te lo digo, mecanismos diferentes. Pero yo creo que precisamente cuando admiramos tantas cosas de los Estados Unidos debemos también ser implacables en la crítica esto además ante cosas como esta. Esto además produce una situación terrible, y es que la desigualdad de la aplicación de la pena de muerte la convierte, entre otras cosas, en una lotería verdaderamente siniestra. Claro. Es decir, que Eso decía antes. Ahora, claro. Y a mí me preocupa la situación de los Estados Unidos como que nada humano nos es ajeno, etcétera. Pero insisto en que a mí me preocupa que, por ejemplo, en la Gran Bretaña ya haya habido alguna iniciativa parlamentaria, y la Gran Bretaña está en nuestro entorno y en un ámbito incluso legislativo común, como es el mercado común, pero en la Gran Bretaña hubo una propuesta conservadora para reimplantar la pena de muerte. No salió adelante por unos 100 votos de... Y ahí hay que valorar la actitud de la señora Thatcher, que a pesar de que la opinión pública era mayoritariamente y es mayoritariamente favorable a la pena de muerte, precisamente lo que distingue la grandeza de un político asumió el liderazgo. Eso es decir, no hacer lo que no hizo esto de Clanton, que no hacer anunciaba, a ver si va a venir un político, porque por la vía del 80% de mayoría podríamos correr el riesgo de que muy democráticamente, como Hitler, se implantara la hace pena de muerte. 50 años comenzó la conquista del poder por los nazis por métodos legales. Es que aquí estamos ante el problema también presente en España de que una ley puede ser legal pero ser inicua al mismo tiempo. Claro, puede ser legal e injusta al mismo tiempo, ¿no? Una pregunta tremenda es si puede el poder o los jueces o los jurados acabar con la vida de un hombre.
que tenga la representación popular, como en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Nadie puede acabar con la vida de un hombre. A mí me gustaría poder tener enfrente de esta mesa a un representante de ETA militar y decirle qué opinarían ustedes si el Estado español aplicara la misma pena de muerte que ustedes están aplicando contra los miembros de las fuerzas de orden público, contra a veces las personas a las que secuestran. También me gustaría tener a las personas que han organizado el GAL y hacerles la misma pregunta. Yo creo que debemos ser absolutamente implacables, no debemos transigir nunca ante estos casos. Eso te compromete mucho, Pedro. Naturalmente. Porque eso nos lleva directamente a propugnar la abolición de la ley de la reforma del Código Penal en materia de aborto. Son seres humanos, Esa es una cuestión diferente, Ramón. Esa es una cuestión diferente. Pues, lamentablemente son millares de seres humanos sacrificados. Pero la duda es si realmente eso es así. No, a mí me parece, perdón, a mí me parece además que sean seres humanos. Hombre, Eduardo, por Dios. No, por Dios. No, a mí me parece que sería oportunista, Eduardo, a mí me parece que sería oportunista desviar este debate, porque ese es otro problema absolutamente diferente. Sí, yo estoy de acuerdo, Ramón, yo estoy de acuerdo en que hay personas que piensan que el problema del aborto es un problema de pena de muerte. Hay muchas otras personas es un problema que no lo respeto a la vida. Ramón, lo que pasa, a mí me da miedo, me daba miedo y me sigue dando miedo decir lo que acaba de decir Pedro J. No pareciera que no te dejaba yo explicar eso del aborto. Hombre, pero porque es otro cosas, debate. Es decir, como referencia está bien y puedes, desde luego puedes hacer todas las referencias que tú quieras a lo que quieras. Pero creo que eso nos lleva a otro Cuando yo me refería a debate, Max Weber, ciertamente, pero cuando yo me refería a Max Weber, me refería a él y al monopolio legítimo de la violencia por parte del poder público, porque el caso de la pena de muerte es el único en el que la ley positiva, la ley legal, atribuye al poder la iniciativa de dar muerte a un ser humano. Pero hay otras leyes que no reservan al poder eso, sino que desplazan a la iniciativa de particulares el hecho de decidir sobre la vida de semejantes. Y eso es tremendo, y ya sé que es otro debate, pero no es malo y además dejarlo en el dicho. que yo no debo participar. No es malo aunque se me dejarlo ocurran dicho. cosas. No, hombre, pero sí que es indudable decir que cuando alguien tenga la conciencia de que se trata de un ser vivo, efectivamente hay un problema moral que puede vincularnos con la pena de muerte, pero hay muchísimas personas y desde luego opiniones científicas que no consideran que el feto sea un ser vivo. Pero y creo que por lo tanto creo que por lo tanto ese es un tema que tiene que quedar remitido a la conciencia individual. Yo respeto tus opiniones, que son sobradamente conocidas, y las de tu periódico a ese respecto, y creo que no es pedir demasiado que también se respeten las de quienes no creemos que tenga nada que ver el tema con la pena de muerte. Lo que hay que poner en cuestión es si se trata de un ser humano vivo o no, porque si se trata de un ser humano vivo hay que decir que eso es un desastre. En todo caso queda un minuto para hacer el intermedio, sí, a que nos obliga la publicidad. Claro. Luego vamos a ver las declaraciones de Earl Clarkson, y para cerrar este primer bloque yo dejaría una pregunta que creo que va a tener una respuesta muy de acuerdo. ¿Se puede encontrar alguna justificación desde un punto de vista moral o cultural o ético, quizá cultural en el sentido antropológico, ¿no? O de cualquier otro tipo, a la pena de muerte? Yo creo que no. Yo creo que ningún ser humano está legitimado para dar muerte a otro ser humano. Eso es un horror. Eso es lo que yo creo. Ni siquiera el poder legalmente constituido. A mí me parece que una ley que implante la pena de muerte es una ley radicalmente injusta. Eso es lo que me parece a mí. Pedro J. Sí, en eso somos unánime. Yo creo que yo he leído con detalle todo lo que ha dicho Clanton. Carrión me cuenta que habla con él todos los días. Mejor que los espectadores vean, escuchen, y yo lo que digo es: hoy, mañana, Earl Clanton somos todos. Yo creo que hubo un político español que un buen día, con una gran responsabilidad, tenía que poner su firma al pie de una sentencia de muerte, convalidando la sentencia de muerte. Cogió un tranvía, luego un tren y amaneció en París, por no poner su firma al pie de ese documento. Yo me lo he planteado muchas veces, si alguna vez tuviera que tomar esa decisión, si se me planteara delante
pues yo no. En cambio, hay quien se jactó de haber dormido a pierna suelta. Yo no, es que personalmente creo que nos deberíamos plantear cada uno qué podría hacer cada una de esas personas. Yo, de luego, sé que sería absolutamente incapaz. Yo no me atrevo a tanto, porque los seres humanos estamos hechos de tal madera que al final resultamos capaces de cosas que un día antes ni nos imaginábamos que fuéramos capaces de hacer. Yo no pongo tanto la mano en el fuego, pero fríamente y ahora mismo en pleno uso de mis facultades me parece que no lo haría nunca. Me dijo a mí una vez un amigo que todos los días iba al café y a una tertulia, y me dijo, y al día siguiente del alzamiento a todo el mundo se le había cambiado la cara en el café. Sí. Había mucha gente ya con cara de asesino. Es tremendo. Y puede justificar el Estado. Con cara de asesinado, ¿eh? Sí. No. Él no lo decía sobre nadie en particular. No. Era una imagen literaria que es decir, todo el mundo puede matar. ¿Por qué nos estremece esto de hoy? ¿Por qué nos estremece? Porque es una muerte a plazo fijo, con una hora, con un verdugo que tiene nombre y apellidos, con alguien que en virtud de un mecanismo le va a dar a un botón. ¿Sabéis cuál es el último detalle terrible? Que el verdugo se llama die, que en inglés quiere decir muere. Sí. Es tremendo. Pues hacemos esa pausa de la publicidad e inmediatamente después les mostraremos el documento. ¿Se acuerda de mí? Soy el asesor de financiación Renault y hoy voy a presentarle una operación redonda. Si piensa comprar un Super 5 y financiarlo a 2, 3 o 4 años, ahora Renault le regala el interés de todo un año, 0%. Si dispone de una mínima entrada, ya es suyo. Llámeme gratuitamente al 915 55 55. Hay muchas más soluciones de financiación para usted. Señor Financiación, el primer servicio Renault. Es fácil. Desodorantes. El limpiacristales Poliglass con tensoalcohol de una sola pasada hace que cualquier vidrio o cristal desaparezca de la vista. Poliglass con tensoalcohol. No verlo para creerlo. Las nuevas salchichas Revilla tienen un alto contenido en proteínas y un sabor suave y jugoso que es la delicia de sus hijos. Es un alimento muy nutritivo, a tono con el ritmo que llevan, siempre con la misma calidad. Son tan suaves y jugosas que se las comen solas. Por su alto contenido en proteínas, las salchichas Revilla merecen su confianza. Revilla, ¡qué maravilla! Elena Automática. ¿Te va? Me va. Elena, ¿te va? Me va el trabajo, me va la vida, me va el amor. Elena, ¿te va? Me va la gente, las alegrías, me va el hogar, de verdad. Te va. Elena Automática, mayor limpieza a menor precio. Prepárese para el lanzamiento de una inversión segura. Nueva emisión de bonos INI. Amortizables en 5 años. Con un precio por bono que echa chispas. 25.000 pesetas. Y con un interés fijo así de caliente. 11,60%. Toda una explosión de rentabilidad. Bonos INI. Invierta por todo lo alto. Oye, ha salido Austral Juvenil. Los libros más divertidos del mundo. Son novelas de aventuras, de misterio, de detectives, de viajes, de ciencia ficción. Una colección de libros que han ganado los premios más importantes de la literatura juvenil. Esta semana los 2 primeros por el precio de uno. Y además consigue gratis uno de estos magníficos regalos. Te divertirás. Con la cara limpia, te sientes limpia. Con el pelo limpio, te sientes limpia. Con la ropa limpia, te sientes limpia. Y ahora con esta compresa también te sentirás limpia. Evax Nuova, la compresa que se mantiene más limpia
limpia y más seca. Evax Nuova, para sentirte limpia. Con pasteles tía Mildred, cada día tiene un nuevo sabor. Chocolate para el lunes, mantequilla para el martes, kiwis y cereza para el miércoles y el jueves. El viernes toca frutas y para el sábado y domingo tía Mildred nos prepara pasteles tía Mildred. De manzanas, naranjas, avellanas y limón. Tía Mildred, tía Mildred. Tía Mildred, un pastel para cada día. Solo querías miel para saber a yayitas. Solo querías campo para oler a trigo. Solo fuego para darte color. Yayitas. Solo trigo, campo, fuego y miel. Son yayitas. Yayitas hechas con miel. Por favor, mosto y riancheira para la señora. Atún claro riancheira, Josué, el que más me gusta. ¿Como a mí? ¿Como a mí? No, como yo. Pues toma antoja, toma pan y moja. Como me gusta el atún claro riancheira. Riancheira. Tenemos, creo, al teléfono en Nueva York a Nuria Ribó, que fue quien hizo para Querido Pirulí la entrevista al condenado a muerte Eric Clanton. Buenas noches, Nuria, ¿estás? Hola, buenas noches, Fernando. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal lo pasaste? Mal, ¿no? Mal, realmente mal, porque yo creo que es la primera vez en la vida, ¿no?, que me pasa de tener que hablar con una persona que sabes que en 48 horas la van a ejecutar o asesinar, como da igual. Y entonces la verdad es que yo creo que estaba mucho más nerviosa que él, yo estaba temblando realmente, pero increíblemente, no sé, a lo largo de la entrevista, él que estaba aparentemente sereno y fuerte, pues no sé, fue el que me preguntaba cómo estaba yo a veces, ¿no? Sí. Y la verdad es que, aunque fue duro escuchar lo que decía y ves que realmente es un hombre que ha reflexionado y que quizá ha hecho un cambio en su vida y que bueno, que su vida estaba en manos y está todavía en manos del gobernador del estado de Virginia, que sí. Mañana, dentro de 24 horas, este hombre estará muerto ya, ¿no? Entonces que te da una sensación de injusticia, de impotencia y de no poder hacer nada que nunca la había sentido, la verdad. Él en la entrevista se muestra efectivamente muy sereno. Sí. La verdad es que él me comentó que miedo tenía, pero debía estar fuerte porque lo más importante para él es la familia que nunca en realidad ha tenido, que supongo que de ahí le vienen muchos problemas, su infancia, ¿no? Tiene una hija de 7 años y la impresión que quiere dar a su familia es que transmitir seguridad y fuerza, porque él sabe y me decía que si él caía, su familia caía y que no iba a permitir que le hundieran y bueno, en realidad eso es lo que transmite un poco esa media hora de charla con un hombre 48 horas antes de morir y tras unos cristales. Realmente es muy fuerte y es muy duro, porque es pensar que en un país como Estados Unidos, en el que algunos estados tienen la pena de muerte y otros no, pues pensar que lo mismo que ha hecho este hombre en un estado le pueden caer unos años de cárcel y en otro estado pues se lo pueden cargar como realmente parece se van a cargar a él, porque en Virginia el gobernador es un hombre realmente duro que en los últimos tiempos ha firmado ya 5 penas de muerte y casualmente en este país parece que las penas de muerte siempre van a parar mucho más en proporción estadísticamente a los negros que a los blancos, porque realmente el caso de Eric Clanton, evidentemente hay un asesinato, está condenado por un asesinato a una mujer, pero parece que él hasta hace algo más de un año no estaba en buenas condiciones, digamos, mentales. Su infancia realmente fue muy dura, según contaba, con su padre, alcohólico, le pegó. Incluso él tiene un libro escrito sobre eso hace muchos años y ganó un premio de la Asociación de Padres de Protección a los Niños Maltratados. Es decir, que es un tema que le ha preocupado toda su vida y él transmite en la entrevista al mismo tiempo que transmite la preocupación por los niños, por los hijos. Sí, sí, te oigo, aunque hay alguna interferencia. Aprovecho para decir que estamos viendo unas imágenes
que no corresponden a Eric Clapton, sino que están elaboradas como un reportaje sobre otras ejecuciones en los Estados Unidos. Cuando termine de hablar con Nuria, si es que puedo seguir hablando con estas interferencias, entraremos a la entrevista que ella le hizo a Eric Clapton. Vemos la silla eléctrica en imagen, terrible. Las sillas para los testigos. Terrible porque además la silla eléctrica de esta cárcel de Richmond funciona desde principios del siglo, desde 1908, y en ella la verdad es que ya ha ejecutado a 242 personas, o sea que dentro de 24 horas, mañana por la noche exactamente a las 11 de la noche, a este hombre le pondrán esa capucha para, como decía él en la entrevista, los demás no puedan ver el horror de la muerte en su cara. Sí. O sea que realmente son imágenes tétricas realmente increíbles, que ponen la piel de gallina. Yo recordándola ahora, la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Muchas gracias, Nuria. Y vamos a ver ahora la entrevista que le hiciste a Eric Clapton para nuestro programa. Gracias, Nuria. ¿Cómo está? Bien, estoy bien. No me siento muy bien. Creo que esta es la entrevista más difícil que he hecho en mi vida. Me imagino que para usted resulta muy difícil hablar en este momento. No lo sé. Supongo que cuando usted aceptó esta entrevista querría explicar algo a la gente, algo que no supieran. Este es un asunto que resulta muy difícil de explicar. Es demasiado complicado. Es una gran injusticia. Veo que no está nervioso. ¿Cómo es posible que esté tan tranquilo? Es un sentimiento muy profundo. Estoy alerta para poder controlarme. Usted ha estado en la cárcel muchos años, creo que desde el año 80, 8 años en la cárcel. ¿Cuál fue su peor experiencia en la cárcel? Todas las cosas. Todos los días. ¿Y no ha sido especialmente duro en los últimos días? Bueno, las circunstancias son realmente diferentes. Mentalmente he asumido mi desaparición, pero básicamente es la misma experiencia humana. ¿Ha tenido contactos con el mundo exterior? Sí. ¿Con su familia? ¿Con sus amigos? Sí, con mi familia. ¿Cómo son los contactos con la gente de afuera? ¿Le ayudan? Me ayudan en un sentido. En otro sentido, me resulta doloroso. Les miro a los ojos y veo lo que dicen. Intentan buscar la manera de ayudarte y tengo que ser fuerte. Yo no quiero hacerles sufrir. Es duro. ¿Cómo puede una persona mantener la fortaleza durante tantos años y especialmente en este momento? Tal vez me ayude saber que morir no es el problema. Porque la gente obviamente siempre sabe que va a morir. Mi causa, la causa por la que estamos luchando y en la que la gente me está ayudando, tiene que ver con el hecho de que te maten, achicharrándote hasta la muerte con electricidad. El problema es ser el centro de atención en una situación tan extrema. Después de todo, mi vida es una tragedia detrás de otra y he tenido que sobrevivir. Esto no se aleja mucho de esa trayectoria. ¿Cree usted que su país, Estados Unidos, es un país racista? No lo sé con certeza. Objetivamente puedo decir que hay casos de racismo. En algunos sitios es muy fuerte.
A los negros los trajeron a América y se fueron integrando. No obstante, somos un grupo étnico y debemos mantenernos como lo que somos, no como lo que las fuerzas del poder quieren que seamos. En España no existe la pena de muerte, ni tampoco en algunos estados de su país. ¿Es difícil para usted aceptar que si hubiera cometido el crimen en otro estado, su situación podría ser muy diferente a la de ahora? La propia pena de muerte es horrible en sí misma. Quien la sufre o quien no carece de importancia. Lo importante es la actitud de la sociedad. Si se investigan los casos de condena a muerte en este país, se da uno cuenta de que no hay ecuanimidad. Actúan según sus intereses personales. Dicen que aplican la ley, pero no tienen en cuenta las circunstancias personales y lo que hacen es abusar de la ley. Hacen lo que les conviene. Durante estos días, ¿en qué tipo de cosas centra su atención? ¿En qué se interesa? A raíz de mi situación, he sentido a la gente que quiero más próxima a mí. Mantengo mi espiritualidad. A veces no me apetece comer. Me abandono. Pero cuando hablo con mi familia y mis amigos por teléfono, me animo y hace que todo sea más llevadero y sigo cuidándome. Intento seguir en contacto con ellos y eso me hace estar al tanto de lo que me ocurre. Saber que están bien. ¿Se dan cuenta ellos de que su vida y su forma de pensar han cambiado mucho en estos años? Sí, así es la vida. La vida es un cambio. Usted no es la misma que hace 2 años, y yo tampoco. Tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que cometer errores para poder aprender de ellos. No podemos culparnos por ello. Quizás en esta nueva situación una persona cree en algo o en alguien en lo que no creía en el pasado. ¿Es este su caso? Soy una persona que se apoya en las cosas más cercanas y eso le permite ser mejor y poder transmitírselo a la gente. Esa es la forma en la que intento vivir. Tienes que comprender que solo nos tenemos a nosotros mismos. Y así está bien. ¿Preferiría pasar toda su vida en la cárcel a pasar por la situación que vive ahora? La expresión toda tu vida en la cárcel no tiene sentido, porque a nadie le pueden obligar a vivir, solo pueden retener tu cuerpo. Es mejor acabar de una vez. Supongo que parte del tiempo lo pasará pensando en ser libre. ¿En qué más piensa? ¿Piensa en lo que haría si no estuviera aquí? ¿En qué piensa? ¿Qué le gustaría hacer ahora? Pienso en los niños, en mi infancia. Cuando yo era niño necesitaba un adulto en quien poder confiar y a quien hacer preguntas, y no lo tuve. Fui maltratado durante toda mi infancia. No recibí de mis padres el amor que todos los niños necesitan. Yo no quería a mis padres, no se lo merecían. Eran muy egoístas. La sociedad presiona demasiado a los niños. Los niños son importantes para el futuro y he aprendido que lo que les demos ahora lo recibiremos mañana. Los niños
no deben pensar que todo está bien. Deben tener un adulto que les diga lo que está bien y lo que está mal. Alguien que les oriente. Tiene una hija. ¿Cree que ella puede crecer con normalidad y entender sus ideas, todo lo que me está contando? Ella debe decidir por sí misma. Yo no le diría qué cosas tiene que hacer, en qué religión creer, ni qué forma de vida seguir. Tiene que elegir por sí misma. Y la obligación de los padres es orientar a sus hijos y prepararles para la vida. ¿Ha estado en los últimos años en contacto con organizaciones que estén en contra de la pena de muerte? Sí, con algunas. Y creo que es un trabajo muy duro luchar en este país contra la pena de muerte. Hay que recorrer un largo camino. La sociedad americana la permite y una prueba contundente de que el ser humano ha sido abandonado es que el Estado ejecuta a ciudadanos jóvenes, adolescentes. Se ha abandonado la responsabilidad para con el ser humano. La gente de ideas fijas que está a favor de la pena de muerte, traicionando lo que dice la Biblia, que dice todo lo contrario de esto. ¿Lee usted el periódico? ¿Ve la televisión? Sí. ¿Merece la pena vivir en un mundo como este? ¿Merece la pena vivir en el mundo que le llega a través de la prensa o de la televisión? Tal vez la idea que usted tenga del exterior es más clara que la que tenemos los que vivimos en él. Something like that, killing people and war and all of that. And I think your reflection inside the jail, it could be much more calm than us because we are outside. The idea of the outside wall I would like to have. Which is your idea when you read the papers or you follow the news by TV? El ser humano se está derrumbando. Estamos demasiado preocupados diciendo lo que está mal. No hay demasiada gente capacitada para decidir lo que está bien o mal. Todos tenemos limitaciones y no hay mucha gente que siga las enseñanzas de Jesús, de Dios. Cuando leo los periódicos, las cosas tienen diferentes significados para mí. La imagen que recibo a través de los medios de comunicación me impresiona porque en cada lugar del mundo, cada persona, cada individuo que muere, cada bomba que cae, cada cosa que ocurre, pesa sobre mis hombros. La gente tiene esa imagen de mí, pero no soy yo. Y eso es lo más impresionante. Todos son imágenes, espejismos, y la gente está dispuesta a ver lo que quiere y ellos me ven a mí como alguien que ha matado. Me gustaría saber por qué me van a poner una máscara cuando me lleven a la silla eléctrica y me quemen. Lo más importante está ocurriendo bajo esa máscara y eso no lo verán. Al verlo, sus duros corazones se ablandarían. Les afectaría el espectáculo.
Si pudiera cambiar algo de su vida pasada, ¿qué cambiaría? Me gustaría tener una niñez, una infancia. No sé lo que es tener unos padres que te quieran. Por eso es por lo que amo tanto a mi hija. I don't know what to say you more, because say good luck or something like this, I don't think can I say, but I think you Se siente muy fuerte. No sé cómo puede estar tan tranquilo en esta situación. how you can get this situation. Esto es más complejo de lo que piensas. Es difícil tratar de transmitirlo. Sé que es rápido, que no duele. Me van a poner unas cadenas y voy a caminar hasta la silla eléctrica. Y lo que me suceda no va a estar pasándome solo a mí, sino a toda la sociedad. Todo el mundo está involucrado y esto recaerá no solo sobre mí, sino sobre toda la gente, especialmente sobre la gente de la cárcel. No tengo ningún otro mensaje que enviar. Esto nos afecta a todos. La responsabilidad es de todos. Todo lo que podemos hacer es enviar su mensaje y tratar de comunicar lo que dice en este momento. Esto termina con el círculo de víctimas. La violencia no se soluciona con violencia. Esa no es la respuesta. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es todo lo que tenemos y eso es suficiente. Yo lo aprendí de la forma más dura. ¿Está seguro de lo que ha aprendido? Sin lugar a dudas. Me estáis mirando. No me mire con tus ojos. Míreme con el corazón. Yo también tengo alma. ¿Tiene contacto con otros presos? ¿Conversa con otras personas? Van a hacer una huelga de hambre como protesta por mi ejecución, que será a las 11. Yo he intentado enviarles mensajes. Mi mensaje es que no hay forma de prepararse para esto. Hay que ser fuerte. Esto se acaba, pero llevas todo contigo. El cariño de los guardias, de tu gente, de uno mismo. Y puedo sentir el sol, el aire y los pájaros que cantan. La bendición de Dios. Y eso demuestra que yo formo parte del universo. Da la impresión de que tiene un Dios, alguien en quien creer, a quien hablar, alguien que está sobre usted, un ser superior. Creo que hay algo más grande que nosotros, algo que hace cambiar las estaciones, que nos hace querer a la gente y llorar por los demás, que nos hace reír junto a otras personas. ¿Ese es Dios para ti? Dios para mí es algo bueno, sólido, que me cuida.
No hay crímenes en el cielo. La Biblia dice que el reino de Dios es parte de ti, está contigo. Y no dice que el reino de Dios está fuera de ti, es parte de ti, está dentro de ti. ¿Cómo puedes influenciar a tu familia, a tu hija, con tu manera de ser, con tus sentimientos? No me veas en la circunstancia en la que estoy ahora como alguien a quien van a ejecutar. Creo que un regalo de Dios es el trabajo que estás haciendo tú ahora. Somos parte de esto y simpatizamos. Nadie me puede decir de dónde nace el alimento de la vida. Al nacer ya está conmigo y es algo más grande y más profundo que nadie pueda comprender. Cuando mi orden de preferencias en la vida era primero lo físico, luego lo mental y luego lo espiritual, mi vida no funcionaba. Y ahora que primero está lo espiritual, más tarde lo mental y por último lo físico, ahora sí que funciona. ¿Ahora funciona? Sí, ahora funciona. Ahora pongo mi alma por encima de todo. Mi cuerpo será destruido, pero no hay ni una sola prueba que asegure que mi alma será destruida. ¿Te sientes a gusto cuando viene alguien a hablar contigo en las entrevistas? Sí, claro. Yo pienso en los periodistas. Es duro. Te preguntarás qué quiere saber un periodista en un momento como este. Yo me pregunto si estás a gusto, cómodo. No hay ningún problema. ¿Quién soy yo para juzgarte? No te voy a juzgar. No puedo juzgarte por hacer tu trabajo. No puedo pensar tan solo en mí. Yo trato de saber quién eres tú. Me intereso. Me preocupa saber dónde está tu alma para no juzgarla. Hay un alma en ti y hay otra alma en mí. ¿Todo el mundo tiene ese alma de la que hablas? Todos la tienen, pero no todo el mundo quiere verlo. No se pueden juzgar las almas. Nos preocupamos del mañana, pero no de las almas. No podemos estar ansiosos sobre el mañana, puesto que no podemos controlar lo que nos sucede. Al sol no le ordenamos que salga por las mañanas. No se pueden dar instrucciones al universo. Vivimos de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Como la naturaleza no recibe instrucciones nuestras, no controlamos sus leyes. Debemos obedecer a la naturaleza. Igual sucede con la naturaleza humana. Si la desobedecemos, debemos vivir con la consecuencia de nuestros hechos. Tratamos de organizarla de una manera antinatural y nos frustramos. Lo vemos todo en todas las cosas. Enfermamos y buscamos ayuda en la medicina. En todas partes menos en nosotros mismos.
¿Entiendes? Sí. Gracias. Terminamos. Gracias por nuestra conversación. Gracias. Lo único que puedo hacer es enviar el mensaje. A toda la humanidad, especialmente a los niños. Gracias. Gracias a ti. Gracias. A este hombre lo van a matar mañana y no podemos hacer nada. Y desgraciadamente la enfermedad parece que crece entre nosotros porque muchas de las llamadas que bloquean la centralita en este momento parecen a favor de la pena de muerte. Buenas noches.